Hay una soledad específica que solo entienden quienes trabajan desde casa. No es la soledad de estar físicamente solo. Esa es fácil de nombrar, fácil de entender. Es algo más profundo, más invisible, más difícil de explicar a personas que nunca lo han vivido. Es despertar en tu apartamento, caminar 3 metros a tu oficina, que es tu mesa de comedor, trabajar 8, 9, 10 horas, terminar y darte cuenta de que no hablaste con un solo ser humano en todo el día. Sí, tuviste reuniones, sí enviaste mensajes, sí estuviste conectado, pero no tuviste una conversación real. No hubo un momento donde alguien preguntó ¿cómo estás? Y realmente esperó la respuesta. No hubo risa espontánea, no hubo ese contacto humano casual que ni siquiera notas hasta que desaparece. Y al final del día, cuando apagas la computadora, te quedas en el mismo espacio donde has estado todo el día, solo que ahora oficialmente no estás trabajando. Pero la soledad, esa se queda. Porque en algún momento entre la comodidad de no tener que ir a una oficina y la libertad del trabajo remoto, algo se perdió, algo que no sabías que necesitabas hasta que ya no estaba. Conexión humana real, no profesional, no transaccional, solo humana. Y si vives esto, si trabajas desde casa y has sentido esa soledad que no puedes nombrar sin sentirte desagradecido, sin sentir que deberías estar feliz de poder trabajar así, déjame decirte algo. No estás siendo dramático, no estás exagerando y definitivamente no estás solo en sentirte solo. Empecemos con algo que nadie te dijo cuando el trabajo remoto se volvió la norma. Que los humanos no fuimos diseñados para esta forma de existir. Durante toda nuestra evolución, trabajamos junto a otros, cazábamos en grupos, construíamos en grupos, vivíamos rodeados de nuestra tribu. Incluso en la era moderna, antes de la pandemia, ir a trabajar significaba exposición social constante. Saludos en el elevador, conversaciones en la cocina, almuerzos compartidos, chistes en el pasillo. Interacciones que tal vez no valorabas, que tal vez te parecían superficiales, pero que cumplían una función psicológica crucial. Te recordaban que existes, que eres parte de algo más grande que tu pantalla, que eres visto, reconocido, presente en la vida de otros. Pero cuando trabajas desde casa, todo eso desaparece. Y al principio tal vez se sintió bien, liberador incluso, sin traslados, sin distracciones, sin política de oficina. Pero lentamente, sin que te dieras cuenta, algo empezó a cambiar. Los días empezaron a sentirse iguales. Las semanas se difuminaron. El tiempo perdió textura porque no había marcadores sociales que lo definieran. No hay viernes de pizza con el equipo, no hay lunes donde todos se quejan del fin de semana, no hay esos rituales pequeños que le daban ritmo a tu semana. Solo hay pantalla, trabajo, silencio, repetir. Y eso, aunque no lo notes inmediatamente, tiene un costo neurológico real. Hay algo que caracteriza la soledad del trabajo remoto que la hace diferente de otras soledades. Es la invisibilidad. Cuando estás físicamente solo, pero eliges estarlo, cuando sales de tu casa y ves personas, cuando tienes control sobre tu aislamiento, la soledad se siente diferente. Pero cuando trabajas desde casa, especialmente en nuestra cultura donde la socialización es identidad, la soledad se siente como borrarte lentamente. Nadie ve si estás teniendo un mal día. Nadie nota si estás enfermo pero sigues trabajando. Nadie se da cuenta si llevas 3 días usando la misma ropa porque ¿para qué cambiarte si nadie te va a ver? Tu existencia se reduce a tu output digital, tus entregas, tus mensajes, tu disponibilidad en Slack. Pero tú, la persona real con emociones, necesidades, luchas, eres completamente invisible. Y en culturas como la nuestra, en México, en Argentina, en España, donde nos definimos por nuestras conexiones sociales, donde un almuerzo no es solo comer sino conectar, donde las conversaciones casuales son como procesamos la vida, esa invisibilidad se siente como desaparecer. Porque no es solo que estés solo, es que nadie sabe que estás solo. Nadie pregunta, nadie nota. Y eso crea un tipo específico de dolor emocional que es difícil de nombrar sin sonar dramático. Pero es real. Y si lo sientes, no estás exagerando.
Algo que nadie menciona sobre el trabajo remoto es la fatiga de la conexión digital. Porque técnicamente estás conectado todo el día, en videollamadas, en chats, en emails. Pero esa conexión no alimenta, agota. Porque las videollamadas, aunque útiles, son cognitivamente más demandantes que las conversaciones cara a cara. Tu cerebro está constantemente procesando señales visuales retrasadas, luchando con audio que no sincroniza perfectamente con movimiento de labios, interpretando lenguaje corporal a través de una cámara que aplana todo. Es agotador de formas que no puedes articular. Por eso, después de un día de reuniones por Zoom, te sientes completamente drenado, aunque no hiciste nada físicamente demandante. Pero aquí está lo peor. Esa fatiga de conexión digital no te da lo que la conexión real sí da. No hay oxitocina liberándose de contacto casual. No hay la comodidad de presencia compartida sin palabras. No hay esos momentos de risa espontánea que rompen tensión. Solo hay transacción, reunión, agenda, desconectar. Y al final del día, aunque técnicamente hablaste con 10 personas, no tuviste una conversación real con ninguna. Entonces, terminas agotado por conexión, pero hambriento de ella al mismo tiempo. Es una paradoja cruel, hiperconectado, pero completamente aislado. Hablemos de algo que probablemente has experimentado si trabajas desde casa: el colapso de límites. Cuando trabajas en una oficina, hay separación física clara. Vas a un lugar, trabajas, vuelves a casa, termina. Pero cuando tu casa es tu oficina, ¿dónde termina el trabajo? Tu laptop está ahí, tu escritorio está ahí. Un mensaje puede llegar en cualquier momento. Y como estás en casa de todos modos, ¿por qué no responder? Y lentamente, sin darte cuenta, el trabajo empieza a sangrar en tu vida. O tal vez es al revés. Tu vida empieza a sangrar en tu trabajo. Estás en una llamada pero lavando platos. Estás trabajando pero también mirando Netflix. Estás descansando pero checando emails. Nunca estás completamente en un lugar. Siempre estás a medias entre trabajo y vida. Y eso crea algo psicológicamente agotador. Tu cerebro nunca descansa. Nunca entra completamente en modo trabajo ni en modo descanso. Estás en un estado constante de semipresencia. Y eso, sostenido por meses o años, te vacía de formas que no puedes nombrar. Porque aquí está lo que nadie te dice. Los límites no son solo sobre tiempo, son sobre identidad. Cuando vas a trabajar te conviertes en tu laboral. Cuando vuelves a casa te conviertes en tu personal. Pero cuando trabajas desde casa, ¿quién eres? Todo el tiempo eres ambos y ninguno completamente. Y esa confusión de identidad, esa falta de transición clara entre roles, crea una fatiga existencial que pocos entienden. Algo que caracteriza a las personas que llevan mucho tiempo trabajando desde casa es que empiezan a olvidar cómo socializar casualmente. Sé que suena exagerado, pero es real. Cuando todas tus interacciones son transaccionales, cuando cada conversación tiene agenda, cuando cada llamada es por una razón específica, pierdes la práctica de simplemente estar con personas. Entonces, cuando finalmente tienes una interacción social real, una cena, una reunión, un evento, te sientes extrañamente torpe. ¿De qué hablas cuando no es sobre trabajo? ¿Cómo sostienes una conversación casual? ¿Cómo lees señales sociales que no has practicado en meses? Y te das cuenta de algo inquietante. Te has vuelto menos social sin siquiera notarlo. No porque seas antisocial, sino porque la socialización es una habilidad y, como cualquier habilidad, si no la practicas, se atrofia. Los psicólogos llaman a esto atrofia de habilidades sociales inducida por aislamiento, y es especialmente común en personas que trabajan remotamente por periodos extendidos. No es permanente, pero es real. Y si lo has sentido, esa torpeza social que no tenías antes no es tu imaginación. Hay una pregunta específica que revela si el trabajo remoto te está afectando más de lo que admites. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación que no fue sobre trabajo? No un intercambio breve, una conversación real, donde hablaste de ideas, sentimientos, experiencias, donde rieron, donde conectaron. Y si tienes que pensar más de unos segundos para recordar, eso te dice algo importante. El aislamiento del trabajo remoto no es solo físico, es conversacional. Es emocional, es existencial.
Porque los humanos procesamos nuestras vidas a través de conversación. Necesitamos hablar sobre nuestros días, nuestros pensamientos, nuestras experiencias para darle sentido. Pero cuando trabajas desde casa y vives solo, o incluso si vives con alguien pero esa persona también está trabajando, esas conversaciones simplemente no pasan. Y entonces las cosas que experimentas, los pensamientos que tienes, los sentimientos que surgen, se quedan atrapados dentro, sin procesarse, sin validarse, sin compartirse. Y eso crea una presión interna que no puedes nombrar, como si estuvieras lleno de palabras no dichas, de experiencias no compartidas, de emociones no expresadas. Y eventualmente, esa presión se convierte en algo más pesado. Ansiedad, depresión, una sensación de irrealidad. Porque cuando nadie es testigo de tu vida, ¿realmente estás viviendo? Déjame hablarte de algo específico de nuestra cultura que hace el trabajo remoto exponencialmente más difícil. En México, en Argentina, en España, no somos individualistas, somos colectivistas. Nos definimos por nuestras conexiones. El trabajo no es solo trabajo, es donde ves amigos, donde tienes tu grupo, donde tu vida social existe. Esos almuerzos largos, esos cafés compartidos, esas conversaciones después del trabajo que se extienden por horas. Eso no era pérdida de tiempo, era vida, era conexión, era como procesábamos todo. Pero el trabajo remoto, importado de culturas más individualistas, no contempla eso. Te da eficiencia, te da productividad, te da flexibilidad, pero te quita comunidad, te quita pertenencia, te quita esos momentos casuales que no parecen importantes hasta que desaparecen. Y entonces te encuentras viviendo en una cultura colectivista, pero existiendo de forma completamente aislada. Ves a tus amigos en otras ciudades teniendo vidas sociales normales, saliendo después del trabajo, haciendo planes espontáneos, mientras tú terminas tu día laboral y te quedas en el mismo lugar donde has estado todo el día, solo. Y la culpa empieza. Debería estar agradecido. Muchos no pueden trabajar remotamente, debería aprovechar la flexibilidad. Pero la gratitud no llena el vacío de conexión humana, y la flexibilidad no reemplaza comunidad. Algo que pocas personas admiten sobre el trabajo remoto es cómo cambia tu personalidad lentamente. Si eras extrovertido, te vuelves más reservado, no por elección, sino por falta de práctica. Si eras social, te vuelves más ansioso en situaciones sociales, porque perdiste el ritmo de interacción casual. Si eras energético, te vuelves más apático, porque la falta de estímulo social te drena. Y lo peor es que estos cambios son tan graduales que no los notas hasta que alguien del pasado te ve y dice, has cambiado. Y tienen razón, has cambiado, pero no porque querías, sino porque el aislamiento crónico recablea tu cerebro. Estudios neurológicos muestran que el aislamiento social prolongado afecta las mismas áreas del cerebro que el dolor físico. No es metáfora, es literal. Tu cerebro interpreta el aislamiento como amenaza y responde reduciendo tu capacidad de disfrutar interacción social porque es más seguro no necesitarla. Es adaptación neurológica, pero destructiva, porque ahora, incluso cuando tienes oportunidad de socializar, no quieres, no porque seas antisocial, sino porque tu cerebro te está protegiendo del dolor potencial de conexión que podría perderse. Es una trampa cruel. El aislamiento te hace necesitar conexión menos, pero necesitas conexión más. Hay señales específicas de que el trabajo remoto te está afectando más de lo que admites. Si tus días se sienten indistinguibles, si no recuerdas qué día es sin chequear tu calendario, si has desarrollado hábitos extraños, hablar contigo mismo, tener conversaciones con tu mascota como si fuera persona, si te emociona desproporcionadamente cuando el repartidor llega, porque es el único contacto humano real del día. Si has empezado a ir a cafeterías no para trabajar, sino simplemente para estar cerca de otros humanos. Si pones videos o podcasts en el fondo solo para escuchar voces humanas. Si te das cuenta de que tu risa suena rara porque no la has usado en días. Si evitas videollamadas porque prepararte, física y emocionalmente, se siente como demasiado esfuerzo. Si has olvidado cómo vestirte para salir, porque no has salido en días. Estas no son señales de que algo está mal contigo. Son señales de que el aislamiento crónico está teniendo efectos reales. Y necesitas reconocerlo, no para dramatizar, sino para actuar.
Déjame decirte algo, si trabajas desde casa y te sientes así, no es tu culpa, no eres débil, no estás exagerando. El trabajo remoto tiene ventajas reales, pero también tiene costos reales. Y uno de esos costos es la erosión lenta de tu sentido de conexión humana. Y en nuestra cultura, donde la conexión no es lujo sino necesidad, donde nos definimos por nuestras relaciones, ese costo es exponencialmente más alto. Entonces, sí, deberías estar agradecido de poder trabajar remotamente, pero también está bien admitir que la soledad es real, que extrañas la conexión casual, que la invisibilidad duele. Porque aquí está lo que nadie te dice. Puedes estar agradecido por algo y al mismo tiempo reconocer su costo. No son opuestos, son realidades simultáneas. Y reconocer el costo no te hace desagradecido, te hace humano. Entonces, ¿qué haces? Si trabajas desde casa y esto resuena, aquí están algunas cosas que realmente ayudan. Crea rituales de transición. Aunque no vayas a ningún lado, sal de tu casa y regresa para marcar inicio y fin del día. Programa contacto humano regular. No esperes a tener ganas. Agenda cafés, llamadas, lo que sea. Únete a espacios de coworking ocasionalmente, solo para estar cerca de otros humanos trabajando. Protege tu tiempo social ferozmente, porque cuando trabajas remotamente es lo primero que sacrificas sin notarlo. Habla sobre esto, con amigos, con colegas, con tu jefe. La soledad del trabajo remoto es real y necesita ser nombrada. Y sobre todo, suelta la culpa de sentir esto, porque necesitar conexión humana no te hace débil, te hace humano. Si esto resonó contigo, déjame un comentario honesto. ¿Trabajas desde casa? ¿Cuánto tiempo llevas sin tener una conversación real con alguien? ¿Cómo lidias con la soledad? Porque miles de personas están sintiendo exactamente lo mismo. Y a veces, solo saber que no estás solo en sentirte solo puede hacer la diferencia. Suscríbete para más psicología que explora los costos invisibles de la vida moderna, las cosas que todos sienten, pero pocos nombran. Y recuerda, necesitar conexión humana no es debilidad, es lo que nos hace humanos. Nos vemos en el próximo.